de esto. El Señor muchas veces nos quiere enseñar. Y para enseñarnos a caminar en esta vida, Dios nos da herramientas, ¿sí? Dios nos da llaves a través de su palabra. Él nos entrega palabras para que nosotros podamos caminar en esta vida sobre esas palabras. Y el Señor me llevaba al libro de Efesios 6:10. Un versículo muy conocido. Quizás lo hemos leído y hemos leído el capítulo entero, pero muchas veces no nos detenemos en qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y en este tiempo, hermanos, estamos viviendo una guerra. Quizás no la vemos porque es espiritual, pero hay una guerra en los aires que se está batallando todos los días. Hay una guerra en los aires que nosotros no vemos, pero se está manifestando. El diablo, dice la palabra del Señor, que él se levantó con gran ira en este tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Sabe que el Señor está a las puertas, que el Señor ya viene. Entonces él se levanta con gran ira para que los hijos de Dios no alcancen el propósito. Para que nosotros no lleguemos al propósito por el cual Dios nos creó. En este tiempo el enemigo está trayendo a nosotros una guerra que quizás no sabemos discernir en el mundo espiritual porque somos tan carnales y miramos con los ojos naturales que no nos damos cuenta la guerra que se nos manifiesta en los aires. Tenemos que entender las atmósferas que se mueven. ¿Sí? Usted me dirá, pastora, ¿pero qué es eso? ¿Qué atmósfera se mueve en mi casa? ¿Qué atmósfera se está moviendo en el mundo en este tiempo? Si usted mira noticias, no los noticieros de acá, locales, sino si usted se pone a mirar noticias de otros lados, usted se va a dar cuenta de lo que está aconteciendo en el mundo. Hay cosas que están escritas en la palabra que están aconteciendo. Estamos en los últimos tiempos. Por muchas generaciones se ha venido diciendo esto: el Señor viene, pero las señales en este tiempo están más fuertes que nunca. Entonces, el enemigo, ¿qué está haciendo en este tiempo? Está queriéndonos distraer. El enemigo está queriéndonos desenfocar de lo que Dios quiere hacer con nosotros, trayéndonos guerra, trayéndonos problemas, trayéndonos dificultades. Y nuestra mente, hermano, en este tiempo tiene que ser cambiada. Tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que comenzar a hablar palabra del cielo. Tenemos que comenzar a caminar con las promesas que el Señor nos entregó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Hay palabras que son promesas para nosotros. Y en este tiempo tenemos que caminar sobre esas palabras, sobre esas promesas. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a veces son tantas las pruebas, son tantas las luchas, son tantas las dificultades que nos olvidamos de quiénes somos. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Cuáles son las llaves que el Señor nos entregó? ¿Cuáles son las palabras, las promesas que Dios nos entregó? A veces nos enfocamos tanto en lo que estamos viviendo que nos olvidamos que tenemos promesas de parte del Señor. Hay promesas en la Biblia que Él nos entregó para poder declararlas. No solamente para que estén ahí, no solamente para leerlas, sino para creerlas y ponerlas por obra. ¿Amén? Yo quiero que leamos Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Seguimos un poquito más. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Decirle que tenés al lado tuyo, míralo fijo y decirle: la lucha no es conmigo. La lucha no es conmigo. A veces nosotros creemos que nuestra guerra, que nuestra batalla es con mi hermano, que nuestra guerra, que la batalla es con mi esposo o con mi esposa.
La palabra dice que nuestra guerra no es carnal, sino que es espiritual. Nosotros peleamos con huestes espirituales de maldad, contra regiones celestes, dice la palabra del Señor. Este tiempo, como te decía, el enemigo se ha levantado con gran ira para detenerte, para detener tu llamado, para que no alcances salvación, porque eso es lo que el diablo quiere, que no alcancemos la salvación, y quiere frenarnos, como sea. Él va a buscar cualquier método para frenarte, él va a buscar lo que sea para que vos no alcances tu propósito. Hay propósitos en cada una de nuestras vidas, pero el Señor va a usar, el diablo va a usar a gente para que vos te detengas. ¿Cómo, pastora? Me está diciendo que la lucha no es contra carne ni sangre. Pero a veces el enemigo usa personas para detenerte. El enemigo a veces usa gente para que vos te detengas. El enemigo usa hermanos para que vos te detengas. Gente de la misma iglesia que se levante en tu contra. Pero decíamos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Muchas veces nos sentimos sin fuerzas para seguir batallando. ¿A cuánto les pasó? Amén. Muchas veces decimos, Señor, ya no doy más, ya no tengo fuerzas para seguir peleando. Pero el Señor acá nos dice que no son nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Él. Fortalecernos en el poder de sus fuerzas, no con nuestras fuerzas, sino con sus fuerzas para seguir batallando. El enemigo, te vuelvo a repetir, se levanta como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar, y más en este tiempo. El enemigo está buscándote para devorarte. El enemigo está buscándote para que te caigas y no te levantes más. El enemigo se ha levantado con gran ira, pero nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios grande y poderoso y que las fuerzas no son nuestras, sino son de Él. Hay fuerzas sobrenaturales que vienen a nuestra vida. Hay fuerzas que quizás decimos no doy más, pero seguimos. ¿Y de dónde salen esas fuerzas? Es Dios que nos da esa fuerza para seguir adelante. Es el Señor el que nos da la fuerza para poder permanecer. Esas son las fuerzas del Padre que Él nos entrega, unas fuerzas sobrenaturales. Que quizás usted dice, estoy en el piso, pero me levanto y sigo. No sé de dónde salen las fuerzas, pero me levanto y sigo y permanezco. En este tiempo tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes en una posición vigorosa, una posición resistente. Tenemos que resistir en este tiempo al enemigo. Y sabe que muchas veces hemos leído el pasaje en Santiago 4:7 y nos han regalado ese versículo y nos han dicho, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos lo conocen a ese texto? Amén. Amén. Y sabe que muchas veces lo hemos leído. Pero antes, en la primera parte de ese versículo, lo leo tranquila, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, yo no puedo resistir al diablo así nomás. Yo no puedo resistir al enemigo así nomás. La Biblia dice, someteos pues a Dios. Y después dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo tengo que someterme a Dios primero para poder resistir al enemigo. Tengo que someterme a Dios para poder resistir al diablo. Someterme, estar sujeto a Dios, estar sujeto a su palabra, estar sujeto a la autoridad. En esta casa hay una autoridad y yo tengo que estar bajo esa autoridad. En esta casa hay una autoridad y yo tengo que estar debajo de esa autoridad, sujeto a mi pastor. La palabra también lo dice, sujetaos a vuestros pastores, no someter, sujetaos a vuestros pastores, sujetar y someternos a Dios en primer lugar. Y ahí vamos a poder resistir al diablo y el diablo va a poder huir, porque eso es lo que no le queda otra. Cuando nosotros nos sometemos a
a Dios, cuando nosotros tenemos la palabra en nuestra boca, el diablo no le va a quedar otra que irse, el diablo no le va a quedar otra que dejarnos, pero nosotros tenemos que someternos al Señor en este tiempo, buscar su presencia, buscar su palabra, poder orar, y el diablo va a tener que huir, porque el diablo viene a atacarnos en la mente primeramente, hermano. Él viene a atacar la mente, él viene con un pensamiento, él empieza a tirar dardos a nuestra cabeza. Si nosotros agarramos ese dardo, lo ponemos en el corazón y luego lo confesamos con nuestra boca. El enemigo viene a decirte: el hermano no te saludó, el pastor está enojado con vos. El diablo viene a decirte, no sé, te van a echar del trabajo. El diablo viene a decirte: tienes una enfermedad terminal. Si nosotros tomamos ese pensamiento, hermano, nosotros empezamos a hacer nido en nuestra cabeza, y luego esto se va al corazón y luego lo confesamos con la boca. Es verdad, el pastor está enojado conmigo. Es verdad, estoy enfermo, me voy a morir. Esos son los pensamientos que el diablo trae a nuestra mente. Es lo primero en el que el diablo trabaja en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Él trae un pensamiento y si nosotros lo hacemos anidar, estamos fritos. Porque creemos en lo que estamos pensando. El enemigo viene a traerte dardos. Por eso la palabra dice que tenemos que cubrir nuestra cabeza, que tenemos que cubrir nuestros pensamientos, porque el enemigo viene a traer esos pensamientos. Y siempre los pensamientos no son buenos que trae el enemigo. Usted va a tener que discernir en este tiempo de dónde viene esto, por qué estoy pensando esta cosa, de dónde viene este pensamiento, de dónde lo saqué. Usted tiene que estar atento en este tiempo. Cuando el diablo venga a traerte algo a la mente, usted repréndalo en el nombre de Jesús, porque tenemos que cubrir nuestros pensamientos. Tenemos que empezar a cubrirnos, hermano. El enemigo va a venir a atacarnos primeramente con un pensamiento. Quizás uno cree que va a venir el diablo personificado con los cuernos y la cola larga. No, el enemigo viene en lo sencillo. El enemigo viene a atacarnos con una mirada, con un gesto, con una palabra, con un pensamiento. Él trae un pensamiento a nuestra mente y chao, estamos fritos si le hacemos caso. Por eso en este tiempo tenemos que resistir al diablo, tenemos que comenzar a resistir, poner resistencia. Diablo, no te creo, diablo, estás vencido en el nombre de Jesús. Y ¿sabe qué es lo primero que tenemos que reconocer? Que somos hijos de Dios. Uno tiene que saber quién es en Dios. Uno tiene que saber quiénes somos en el Señor. La palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. Si nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. El otro día hablaba con una persona, yo me decía: pastora, ¿qué puede hacer? Su mamá es bruja, la trabaja, y ella quiere saber qué hacer. Lo primero y principal, leo que ella acepte al Señor en su corazón. Porque cuando nosotros aceptamos que Jesús murió por nosotros, pasamos a ser hijos de Dios. Antes de eso, simplemente somos creación de Dios, porque no reconocemos de que Jesús murió por nosotros. Cuando nosotros reconocemos de que Jesús murió por nosotros y que por su sangre somos limpios, pasamos a ser hijos de Dios. Y tenemos otros privilegios cuando somos hijos de Dios. Yo le decía que ella acepte al Señor en su corazón, y ya siendo hija de Dios, tenemos otra legalidad. Ella va a poder orar, cubrirse, porque ya es hija de Dios. Y eso es a veces lo que nosotros nos olvidamos, que somos hijos de Dios, el Dios Todopoderoso. Somos hijos de ese Dios grande y temible, dice la palabra, en las naciones. Nos olvidamos que tenemos ese Dios que todo lo puede, ese Dios que nos cuida, ese Dios que nos protege. A veces nos olvidamos de sus palabras y lo hacemos a Dios mentiroso, porque Él es Dios fuerte y temible, y Él no va a dejar, Él no va a permitir que nada nos ocurra. Pero Él también necesita de nosotros una actitud. Necesita de nosotros que nosotros actuemos. La Biblia dice que somos amados por Dios. Somos amados. Él envió a su Hijo
en la cruz del Calvario para que muriese por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Tenemos que entender de que Dios nos ama. Tenemos que entender que somos amados por el Padre, que Él nos amó primero, dice la Biblia. Antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía predestinado para este tiempo. Yo siempre digo, somos los obreros de la 11ª hora. Somos aquellos que vamos a tener que trabajar para anunciar que el Señor está llegando. Somos los que Dios va a usar en este tiempo para anunciar al mundo de que el Señor está llegando, de que el Señor está viniendo. Pero tenemos que entender ese amor incomparable. Tenemos que entender que somos hijos de ese Padre amoroso. Tenemos que entender de que aunque el enemigo venga como río, dice la palabra, va a tener que huir. Es un tiempo donde nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos, tenemos que resistir. Como les dije al principio, el enemigo va a venir con todo. El enemigo va a venir a tirarte con todo lo que tenga, con toda la artillería. Pero nosotros tenemos que entender que en Dios tenemos autoridad. A veces nos olvidamos de esto también, de que tenemos autoridad. Y saben que yo lo relacionaba, cómo el diablo identifica la identidad en nosotros, cómo el diablo identifica la autoridad en nosotros. Y yo digo, cuando usted ve una persona vestido de policía, por ejemplo, usted sabe que esa persona es una autoridad, ¿sí o no? La ley, portémonos bien. Viene un policía, reconocemos su autoridad por su vestidura. Reconocemos que es una autoridad. Cuando quizás vemos al intendente, bueno, uno lo conoce porque sabe que es el intendente, lo conocemos, es una autoridad. Y si no lo conocemos, nos damos cuenta, porque la gente está alrededor de él, porque la gente quiere sacarse fotos, porque la gente... Entonces reconocemos que hay algo en esa persona, que hay una autoridad. Y yo decía, Señor, ¿cómo reconoce el diablo que nosotros tenemos autoridad? O sea, ¿cómo nos reconoce el diablo? Y el Señor me decía, primeramente, nuestra vestidura, ¿sí? Nosotros tenemos que ponernos, la Biblia nos habla de una vestidura. La Biblia nos dice que tenemos que vestirnos con esa vestidura que está más adelante en Efesios, y Él nos habla de esa vestidura. Nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos cubre. Cuando nosotros estamos cubiertos con esa sangre, el enemigo nos identifica. Cuando nosotros vivimos una vida consagrada a Dios, el enemigo nos identifica. Cuando nosotros oramos, buscamos al Señor, declaramos su palabra, el enemigo dice, con este no me puede caer, porque este busca a Dios, porque este tiene autoridad. La autoridad viene delegada de parte de Dios. No porque nosotros digamos, diablo, en el nombre de Jesús te va y se va a ir. No, hay una autoridad delegada de parte del Señor, pero hay cosas que yo tengo que hacer para que esa autoridad se manifieste en mi vida. El policía tiene que vestirse, cargar armas, todo, para que la gente reconozca que hay una autoridad. El enemigo, para que él reconozca que nosotros tenemos autoridad, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que leer su palabra, tenemos que escuchar su palabra, porque el enemigo a veces te trae hasta la iglesia y te trae el sueño y te trae cansancio para que vos no escuches la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a él no le conviene que vos escuches, al diablo no le conviene que vos aprendas la palabra del Señor, al diablo le conviene traerte dormido, al diablo le conviene adormecerte para que vos no escuches la palabra del Señor, para que no entiendas la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la palabra, lo podemos echar fuera a través de la palabra. Cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, nosotros le decimos, diablo, escrito está. Diablo, escrito está. Cuando vos tienes la palabra del Señor en tu vida, el diablo tiene que huir, porque hay autoridad en tus labios, hay autoridad en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Cuando nosotros declaramos la palabra, el diablo dice, este conoce. Cuando nosotros le decimos, diablo, escrito está, el diablo dice, este conoce, este
sabe, con este no me voy a poder meter. Porque tenemos autoridad. Y tenemos que creerle a esa autoridad. Cuando se levanta algo en nuestra casa, decimos, diablo, en el nombre de Jesús, te vas de mi casa. Usted tiene la autoridad. Yo a veces, anoche pensaba, digo, cuando yo tenía mis hijos chicos, a mí me hacían lo que querían, hermano. Ustedes sabían. Y yo, bájate de ahí, salí de ahí, bájate, que te vas a caer. Nada, ni caso. Pero llegaba su papá y él tenía autoridad sobre ellos. A mí me hacían lo que querían, pero él tenía la autoridad y respetaban su palabra, respetaban su autoridad. ¿Y sabe qué? Él un día me dice, pero no le grites más, dale un chicle y vas a ver cómo van a entender. Y, el pastor le pegaba a sus hijos. Cuando era necesario, se escuchó un sí por allá. Cuando era necesario, hermano, un buen chicle. Pero él me decía, no grites más, porque yo era todo grito. Sale ahí, bajate, que te voy a reventar, nada, ellos hacían lo que querían. Pero cuando ejercí la autoridad, o sea, no los reventé a palos, sino que agarré una varita. Nosotros teníamos un paraíso, un árbol de paraíso. Agarré una varita y le di una buena nalgada. Nunca más. O bueno, sí, se mandaban las macanas, pero no tan seguidas como antes. Pero yo le decía, no me hace caso. Bueno, y me veía que salía para adelante. No, mamá. Porque sabía que iba a buscar una varita y le iba a volver a dar. Pero ellos reconocieron que había una autoridad a la que tenían que hacer caso. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que tenemos una autoridad delegada por Dios. Tenemos una autoridad para que decirle al enemigo, diablo, en el nombre de Jesús, te vas de mi casa. Y el diablo tiene que huir, porque Dios nos dejó esa autoridad. ¿A quién? ¿A los pastores solamente? ¿A los profetas? ¿A los apóstoles? No, al que cree, dice la Biblia. Si yo creo, yo puedo echar fuera demonios. Si yo creo, puedo sacar de mi casa lo que se está moviendo. Si yo creo, puedo echar la enfermedad fuera, porque Dios me dio la autoridad para hacerlo. A veces el enemigo nos hace sentir que no somos nada y nos hace tener temor, nos hace tener miedo. Y nosotros encima le creemos. Va a decir, no, que lo voy a echar fuera así. Mirá lo que son. Pero hermano, nosotros tenemos la autoridad delegada por Dios. Usted tiene la autoridad delegada por Dios. Usted es el sacerdote de la casa. Usted tiene la autoridad delegada por Dios para echar fuera de su casa todo lo que se está moviendo. Usted tiene la autoridad para poner la mano sobre sus hijos y orar por ellos y que todo lo que lo está molestando se va a ir en el nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad para bendecir su casa, para orar y echar fuera todo lo que se está moviendo. El pastor hablaba acerca de las finanzas, pero hay áreas donde el enemigo se está moviendo y nosotros lo estamos dejando que se siga moviendo. Hay áreas que el enemigo se mueve y nosotros no tomamos la autoridad para echarlo fuera, para que se vaya en el nombre de Jesús. Es tiempo, hermano, de que creamos la palabra del Señor, que creamos su promesa, que creamos que tenemos autoridad en el nombre de Jesús, que el enemigo no tiene autoridad sobre mi vida, sino que quien gobierna mi vida es Cristo Jesús. El que gobierna mi vida se llama Jesús de Nazaret. El diablo no tiene autoridad sobre mi vida. El diablo está vencido. Él está bajo mis pies, dice la palabra. Él no tiene legalidad sobre mí. Si yo me sujeto a Dios, si yo camino en el orden del que Dios me envía, el diablo no tiene autoridad sobre mí. Él tiene que huir en el nombre de Jesús. Tenemos que creer en esa sangre, en esa autoridad que el Señor nos dio. Tenemos que creer en el poder que el Señor te dio. La Biblia dice que Él nos dio poder, Él nos dio autoridad. Y a veces nos sentimos tan poca cosa. A veces sentimos que no somos nada. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. El enemigo me hacía creer de que yo no tenía autoridad. El enemigo me hacía creer que yo no iba a llegar donde Dios me había prometido. El enemigo me hacía creer de que no iba a alcanzar
lo que Dios me había prometido. Pero yo un día me levanté y dije, diablo, en el nombre de Jesús, hasta acá me torturaste, hasta acá me hiciste la guerra, hasta acá tocaste mi casa, mis finanzas, hasta hoy, ya no más. En el nombre de Jesús te vas de mi vida. ¿Sabes qué, hermano? A partir de ese día yo entendí la autoridad que uno carga. Cuando uno entiende la autoridad que tenemos en la boca, hermano, cuando usted pueda comprender la autoridad que tenemos, cuando usted pueda entender qué es lo que cargamos, porque si nosotros cargamos la presencia de Dios, ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Cuando nosotros cargamos la presencia de Dios, el enemigo no tiene por qué tocarnos. Va a venir a atacarnos, va a venir con guerra, como les dije al comienzo. Hay una guerra en el mundo espiritual que no estamos viendo. Hay una guerra que se está manifestando en los aires y no la estamos viendo. Pero cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, el enemigo tiene que huir. Cuando hay una presencia de Dios en nosotros, el enemigo va a tener que huir, va a tener que resistirse. Cuando la presencia del Señor, cuando la presencia del Padre está en nosotros, Él tiene que huir, le elevamos al Rey. Él va a venir a atacarnos. Pero cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, se va a tener que ir. Si nosotros buscamos, si nos sometemos, como dice la palabra, someternos a Dios, Él huye, el enemigo se va. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, en nuestra casa, el enemigo no tiene cómo entrar. Va a venir a atacarnos, sí, porque Él no se cansa, hermano. El diablo no descansa. El diablo no descansa, está toda la noche maquinando qué es lo que nos puede hacer al siguiente día. El diablo está toda la noche pensando con qué lo voy a atacar, por dónde le voy a dar. Porque quizás hay áreas de nuestra vida que él sabe que ya no le hacemos caso. Pero hay áreas en las que somos más débiles y viene a atacarnos. Pero en el nombre de Jesús, Él está vencido. No tiene autoridad sobre nosotros. El enemigo está vencido. ¿Sabe que cuando en una casa hay alabanzas, cuando en una casa nos ponemos a adorar a Dios o ponemos alabanzas, la presencia de Dios desciende en esa casa? La Biblia dice que Él habita en la alabanza. Entonces, ¿cómo hago que Dios venga a mi casa? Alabo su nombre, pongo alabanzas y canto, pongo alabanzas y exalto su nombre. La Biblia dice que Él habita, y habitar significa sentarse. Habitar significa permanecer. Habitar significa establecer o casarse. Cuando yo busqué el significado de habitar, yo, Señor, sentate. Senñor, sentate. Sentite cómodo. Sentite cómodo en mi casa. Sentite cómodo en mi casa, en esta casa. En esta casa. Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu de Dios. Yo digo, Señor, ven a habitar a mi casa, a esta casa. A veces creemos que la casa, la iglesia, pero nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo. Yo le decía al Señor, sentate en mi casa. Habitar en mi casa. Sentite cómodo en mi casa, acá. Porque si la presencia de Dios está, lo llena todo. Si la presencia de Dios habita en nosotros, lo llena todo. Y tenemos autoridad. El Señor nos ha dado autoridad. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Tenemos que creer a las promesas de Dios. Creer quién somos en Dios. Tenemos que creer quiénes somos en el Señor.
La Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. La Biblia dice que somos pueblo escogido por Dios. La Biblia dice que somos nación santa. La Biblia dice que somos la niña de sus ojos. Pero a veces no leemos la palabra, no nos empapamos de la palabra, entonces no sabemos quiénes somos en Dios. No sabemos qué cargamos en Dios. No sabemos la autoridad que Dios nos dio. Porque Dios nos dio autoridad. Y no para tenerla simplemente, sino para ejercerla. A veces esperamos de otra persona, pero no. Dios nos dio la autoridad, dice la palabra. Es tiempo de creer a su palabra. Es tiempo de saber quién es usted en Dios. Usted es amado por Dios, usted es perdonado por Dios, usted es cuidado por Dios. En este tiempo tenemos que entender quién es Dios para nosotros. A veces conocemos pocas actitudes de Dios, ¿no? Algunos lo conocemos como Jehová Jireh, Jehová el que provee. Otros lo conocemos como Jehová Rafa, Jehová el que sana. Otros lo conocemos como Jehová Sabaoth, que Él es el que pelea por nosotros. Pero Dios tiene tantas actitudes que quizás nunca lo vamos a llegar a conocer de todo Dios. Pero mientras más cerca estemos de Él, mientras más lo busquemos, más lo vamos a conocer y más vamos a saber quiénes somos en Dios, qué autoridad tenemos en Dios y cuáles son sus promesas para nosotros. Porque cada una de las promesas son sí y amén, dice la Biblia. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. ¿Y sabe qué? Yo tuve que pedirle perdón a Dios. Porque a veces no creí en su palabra. Porque a veces dudé de su palabra. Yo dudé de la autoridad que Él había delegado en mi vida. Yo dudé de las cosas que Él podía hacer. Y a veces somos así. A veces dudamos de que Dios lo puede hacer. Conmigo lo va a hacer. A mí me va a llevar a las naciones. A mí me va a usar como profeta. A veces dudamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces dudamos de dónde Dios nos quiere llevar y hasta nosotros nos limitamos. Nosotros nos limitamos del llamado que Dios nos dio. Pero en este tiempo, si nosotros nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, como dice su palabra, fortalecernos en el poder de sus fuerzas, Dios va a llevar a cabo el propósito y Dios te va a dar la autoridad para que vos puedas echar fuera todo lo que se te levanta en este tiempo, aún los pensamientos